Cordial saludo. Mi nombre es Nicolás Merchan Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de noveno semestre. Hago parte del perfil 3 de tutorías con ingenio de la Facultad de Ingeniería y en este video veremos la identificación práctica de la función de transferencia de sistemas haciendo uso de MATLAB. Como contenido de este video primero tendremos qué es la identificación de un sistema, como segunda parte un ejemplo práctico y tercero los pasos para identificar el sistema del ejemplo. Cuando trabajamos con sistemas físicos, en la literatura encontraremos ejercicios de aplicación donde siempre se nos dará una función de transferencia en el dominio de la frecuencia para realizar otros cálculos y estimaciones. En este ejemplo se tiene un sistema de un tanque que contiene un líquido en su interior y por medio de un controlador limita la cantidad de vapor caliente que ingresa a una tubería y hace que se mantenga la temperatura del líquido en un nivel requerido. Como vemos, este sistema de lazo cerrado tiene una referencia, un controlador y una planta. Esta planta tiene una función de transferencia GPDS. Tal y como se mencionó, es común que en diferentes ejercicios abordados durante las diferentes asignaturas, esta GPDS, la función de transferencia de la planta, ya sea conocida y no se sepa de dónde ha salido. Una forma de obtener esta función de transferencia es por medio del planteamiento de una ecuación diferencial por medio de modelos matemáticos que describan el comportamiento del sistema. En este ejemplo, dada una entrada de fuerza U y una salida Y que describe el movimiento relativo de la masa m, por medio de las leyes de la mecánica clásica se puede plantear la ecuación diferencial que describa este movimiento para posteriormente convertirla al dominio de la frecuencia y obtener la función de transferencia. Sin embargo, a medida que el problema tenga en cuenta más variables como es el rozamiento, las pérdidas de energía, entre otros factores, este método matemático se convierte en un procedimiento bastante extenso y requiere un gran conocimiento de modelado acerca del fenómeno en cuestión. En esta diapositiva se puede observar otro ejemplo de un sistema con un motor DC, donde la entrada del motor es la tensión VA que se observa acá, y se tiene como salida las revoluciones por minuto del motor, el cual es la velocidad rotativa. Teniendo un motor con imanes permanentes, este sistema se puede ver en un esquema eléctrico simplificado con una resistencia e inductancia magnética de los devanados. Sin embargo, aquí se puede plantear una pregunta que es, en vez de realizar un modelado matemático exacto de la función de transferencia de velocidad rotacional versus la tensión eléctrica de entrada, ¿puede obtener esta por medio de algún método experimental y rápido? La respuesta es que sí, y se puede realizar por medio de MATLAB con la herramienta System Identification, donde nuestro objetivo será hallar la función de transferencia de este sistema o de esta planta. En este video veremos un ejemplo práctico donde tendremos un transistor NPN, donde la función de transferencia que deseamos identificar es cómo se comporta la salida Y de temperatura del transistor frente a una entrada de corriente de colector IC. Si intentáramos encontrar una función de transferencia por medio del modelado matemático, nos tocaría asumir linealidades en el transistor, revisar cómo cambia la temperatura con respecto a las propiedades constructivas del mismo, entre otros muchos factores. Entonces, veremos los pasos para identificar el sistema, donde el primer paso será tomar mediciones con una entrada definida. Para determinar la función de transferencia de la temperatura versus la corriente de colector, se deben tomar mediciones de este fenómeno por medio de algún dispositivo. En este caso, pues una opción podría ser Arduino.
Para medir la temperatura podemos utilizar cualquier sensor de temperatura pues que tenga esta funcionalidad. Una opción puede ser el sensor digital DS1820, el cual tiene este esquema de conexión donde se conecta pues al final a un pin digital y se medirá la temperatura a través del Arduino. Para una correcta medición de la temperatura se debe pegar térmicamente el sensor a la cara plana del transistor, que para este ejemplo tenemos un transistor 2N2222. Esta unión se puede hacer con pasta térmica convencional para obtener una mejor transferencia de calor. Para realizar las mediciones se debe garantizar que la entrada del sistema sea constante. En este caso pues se recuerda que la entrada es la corriente de colector del transistor, y en este caso se mantendrá una corriente constante de 50 miliamperios, la cual se puede lograr polarizando el transistor por medio de una corriente de base que garantice esta corriente. Esto depende pues del beta, y eso se puede lograr poniendo una resistencia definida en la base y midiendo con un multímetro cuál es la corriente que atraviesa el colector. Entonces si yo quiero lograr 50 miliamperios, voy variando la resistencia de base hasta que consiga esta corriente fija. Teniendo en cuenta estos aspectos, lo que se debe realizar son las mediciones del incremento de la temperatura con un paso de tiempo determinado. En este caso se tomaron mediciones cada un segundo, ya que el incremento de la temperatura del transistor es un fenómeno que se da a escala de varios segundos. Pero por ejemplo tenemos otros sistemas como el de la diapositiva anterior, el cual era de un motor DC, y como sabemos un motor DC reacciona muy rápido y su velocidad en revoluciones por minuto se estabiliza en cuestión de milisegundos. Entonces si quisiéramos realizar las mediciones de las revoluciones por minuto del motor, tendríamos que considerar un paso de tiempo más pequeño, por ahí de 10 milisegundos. Para poder pasar las mediciones a un archivo separado por comas o CSV para poder posteriormente leerlas con MATLAB, se pueden utilizar los siguientes comandos. Tenemos el serial print de Arduino, el cual si vamos midiendo el tiempo en una variable llamada t, lo podemos imprimir en primer lugar, y posteriormente en la misma línea podemos ir separando por comas. La siguiente variable será la corriente de entrada, que será la del colector, pero en este caso, como ya es una variable conocida de 50 miliamperios, simplemente la podemos poner acá para que se vaya repitiendo en cada medición, y separado por una coma que limita con el tiempo que imprimimos anteriormente, y otra que al final vamos a imprimir en esa línea finalmente la temperatura, que la vamos a ir guardando en una variable adicional. Y ya como tenemos una medición por línea, finalmente hacemos un salto de línea, y esto se va a ir repitiendo cuantas veces sea necesario. Y acá podemos ver el resultado de estas mediciones, donde tenemos que en el segundo 1 una corriente de entrada de 50 miliamperios y una temperatura medida por el sensor de 24,94 grados centígrados. Y así vamos a ir midiendo, así realizando varias mediciones cada un segundo, y las mediciones se deben realizar hasta que la temperatura llegue a un estado estable. Es decir, que la temperatura se mantenga aproximadamente en un mismo valor. En este caso, y tal y como se observa en esta figura, la temperatura que alcanzó el transistor fue aproximadamente 44 grados centígrados con esta entrada de corriente de 50 miliamperios, y apenas veamos que la temperatura no tiene variaciones grandes, por ejemplo de 1 grado centígrado, de 3, entonces en ese instante vamos a parar las mediciones realizadas por el Arduino y copiaremos todos estos datos que nos da separados por coma en el monitor serial, y los pegaremos puede ser en un Excel o en un archivo de texto de bloc de notas del computador, y lo guardaremos como archivo CSV. Posteriormente pasaremos a ver en MATLAB cómo leer estos datos medidos. Para realizar
la lectura de las mediciones desde MATLAB del archivo CSV que generamos, dadas las mediciones realizadas por el Arduino. Debemos tener en la misma carpeta el archivo .m del script de MATLAB y el archivo .csv. Como se puede observar, el archivo CSV, y como se mostró en la diapositiva anterior, tenemos una columna con los pasos de tiempo, con pasos de tiempo de un segundo. Tenemos la entrada constante de 50 miliamperios del transistor y tenemos la lectura de temperatura que nos daba el Arduino en cada instante de tiempo. Y tenemos hasta el segundo número 836, donde las últimas mediciones, como se puede observar, se estabilizaron aproximadamente en 44 grados centígrados, y como ya teníamos varios segundos rondando la misma temperatura, entonces por eso se decidió parar las mediciones en este instante de tiempo. Para leer las mediciones tenemos este comando que es xlsread, el cual nos va a arrojar 3 salidas, de las cuales solo nos interesa esta salida primera, que es una salida de números. Si tuviéramos un archivo Excel que estuviéramos leyendo, por ejemplo, con caracteres, entonces ya nos tocaría usar estas otras dos para obtener las lecturas de todos los datos en general. Pero como solo tenemos datos numéricos, nos interesa esta primera salida. Como tenemos la temperatura en la columna 3, entonces voy a correr acá, y si abro m, que es todo el archivo .csv que leímos, que podemos observar que la primera columna es el tiempo, la segunda la entrada de corriente de colector y la tercera las mediciones de temperatura. Entonces lo que podemos hacer es separar estas variables en varios vectores. El primero pues será la temperatura medida por el Arduino, que está en la columna 3, y cogemos todas las filas para formar un vector. Posteriormente pues tenemos la corriente de colector, cuyas mediciones están en la columna 2, y el tiempo lo tendremos en la columna 1. Y si corremos esto, ya por ejemplo la temperatura nos quedó en un vector individual, el tiempo nos quedó en otro vector individual, y de igual forma la corriente de colector, que es constante durante todo el periodo de tiempo. Ahora, como paso 3, usaremos la herramienta System Identification para estimar la función de transferencia del sistema. Posterior al haber leído los datos y al haber separados en varios vectores, el primero pues temperatura, tiempo y corriente de colector, lo que pasaremos a hacer es ir aquí a la pestaña de apps de MATLAB, y aquí encontraremos System Identification. Le vamos a dar clic, y lo que vamos a hacer primero es importar nuestros datos, que ya los tenemos en un vector. Como tenemos datos en el dominio del tiempo, le vamos a dar acá en Time Domain Data. Como entrada, nuestro sistema es la corriente de colector, y la variable en el workspace se llama IC. Entonces aquí pondremos IC, y como salida tenemos la variable de temperatura. Acá ustedes le pueden poner un nombre, el nombre que ustedes deseen, y acá tenemos el instante de tiempo en el que iniciamos a medir los datos. En este caso es el instante 1, nuestro vector de inicial 1, y nos pedirá el tiempo de muestreo con el que realizamos las mediciones. En este caso fue cada un segundo, y lo podemos dejar así tal y como está. Lo que hacemos ahora es darle aquí en importar, cerramos acá, ya nuestros datos están, y lo que podemos hacer acá es varias cosas. Por ejemplo, ver una gráfica en el dominio del tiempo. Acá podemos ver la entrada constante de 50 miliamperios versus acá arriba está la temperatura, y en el eje X el dominio del tiempo. Podemos ver ya otras funcionalidades como el dominio de la frecuencia, pero en este caso no nos interesa.
Para esto ya aquí está seleccionado en este cuadrito. Si no estuviera seleccionado, ustedes cogen y arrastran esto acá, que son los datos con los que vamos a trabajar. La idea es darle aquí donde dice estimar y le vamos a dar en Transfer Function Models para estimar la función de transferencia del sistema. Y acá lo que nos va a pedir MATLAB es primero si la queremos en el dominio de tiempo continuo. En este caso la podemos dejar así, ya que el fenómeno de la temperatura es continuo. Si tuviéramos un modelo discreto de un fenómeno físico discreto, le damos acá. Nos va a pedir el número de polos y el número de ceros. En este caso el número de polos es el orden de la función de transferencia. Entonces si queremos una función de transferencia de grado 2 y no queremos ningún cero, ya que de algún sitio de la literatura podemos ver funciones de transferencia del mismo modelo y le podemos indicar a MATLAB cuál sería el orden de la función de transferencia más indicada. En este caso y para la temperatura, el modelo más indicado es aquel que tenga ningún cero y tenga dos polos. Acá podemos ver otras opciones. Lo podemos dejar todo en automático y simplemente le damos aquí estimar. Finalmente ya MATLAB terminará de estimar nuestra función de transferencia y le podemos aquí dar cerrar. Podemos cerrar también esto y tal y como se observa en esta parte tenemos la TF1, que es la función de transferencia que MATLAB nos puso. Le podemos dar doble clic y acá podemos ver, tal y como le indicamos a MATLAB, una función de transferencia de ningún cero y con grado 2. Eso quiere decir que tiene dos polos y acá la tenemos. La podemos seleccionar y podemos hacer diferentes análisis. Podemos hacer un análisis transitorio y lo que deseemos, o lo que podemos hacer es darle acá otra vez doble clic y le damos exportar, y al darle exportar ya tendremos nuestra función de transferencia lista acá en el workspace para trabajar con ella, por ejemplo en Simulink o directamente aquí en un script de MATLAB.